Bien, ahí comenzamos con la grabación. ¿Está bien centrada la... ¿Se ve bien la pizarra, chicos? A mí me parece que está, ¿ah? Sí, profe, se ve bien. Ahí mejor, profe. Bien. Bueno, recuerden que en el problema nos habían pedido calcular por un lado lo que era en este sistema, que era un disco que estaba girando alrededor de este eje y que estaba rodando sobre el piso o el plano XY, que estaba girando alrededor de Z. Nos pidieron calcular por un lado la cantidad de movimiento, que ya lo hicimos, y después nos pidieron calcular la energía cinética de todo el sistema, y que también lo hicimos. Nos quedaba como tercer punto calcular era el momento cinético. A nosotros lo que nos pedía era, a ver, déjenme que lo vea el enunciado. Nos decía, calcular el momento cinético respecto de O. Fíjense que a nosotros lo que nos está diciendo es calcular el momento cinético del sistema, pero respecto de O. Vendría a ser del origen de la terna del sistema fijo. Ustedes llegaron a ver en la teoría que para llegar a calcular el momento cinético de cualquier sistema respecto a un punto cualquiera O, era igual al momento cinético baricéntrico más el producto de RG vectorial Q, donde Q es la cantidad de movimiento y RG era el vector posición del baricentro respecto en este caso va a ser respecto de O. Fíjense entonces, la cantidad de movimiento nosotros ya lo calculamos, que era, ¿se acuerdan que era la masa por la velocidad V sub G? Que nos dio, inclusive acá yo lo dejé, nos dio de la cantidad de movimiento de 31,56. Si quieren corrobórenlo ustedes, porque ustedes lo tienen ahí. Lo que nos quedaría calcular, si ya tenemos Q, nos está quedando calcular el RG, y después nos estaría faltando calcular el momento cinético baricéntrico, para después determinar lo que nos están pidiendo, que es calcular el momento cinético del sistema respecto de O. Fíjense entonces que está compuesto por dos momentos. Uno es el momento cinético baricéntrico y el otro es el momento, fíjense, de la cantidad de movimiento, porque así se define, el momento de la cantidad de movimiento, pero en este caso baricéntrico. Entonces, inclusive, ¿qué hubiese pasado si me hubiesen pedido calcular el momento cinético respecto de O1 y no de O? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con esta fórmula si acá me hubiesen pedido calcular el momento cinético respecto de O1? ¿Qué les parece? ¿Qué hubiese pasado con RG? El RG era, recuerden que era el vector posición del centro de masa con respecto a O1 en este caso. Entonces, si yo hice coincidir el O1 con el G, ¿qué hubiese pasado con el RG? ¿Se acuerdan? ¿Qué hubiese pasado si el RG es el vector posición del baricentro respecto a O1, que sería el caso, como lo vimos la otra vez? Acá teníamos, por ejemplo, el baricéntrico. Este es el RG. Y este es el sistema móvil. Y este es el fijo. Este es el O1. ¿Qué hubiese pasado si yo al O1 lo hago coincidir con G? ¿Qué pasa con RG? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Cómo, profe, puedo volver a hacer la pregunta? Sí, profe. ¿Se escuchan? Bien. ¿Qué pasa con RG si yo hago coincidir el centro de mi sistema de la terna móvil con G?
¿qué pasa con RG? Se vuelve cero. Se hace cero. Entonces fíjense que si a mí me hubiesen pedido calcular el momento cinético respecto de O1, no respecto de O, hubiese quedado que esto es igual a cero y me queda que es igual directamente al momento baricéntrico, que es lo que debe ser. Bien, bueno, eso es lo que yo quería, era para que entraran un poco en el tema. Entonces, nos está pidiendo calcular acá el momento cinético del sistema respecto de O. El Q ya lo hemos calculado. A nosotros nos dio de 31,56 kilogramos sobre segundo. Y esto estaba en según I'2. El RG, ¿qué le parece? El RG, ¿cuál sería el RG? El vector posición del punto respecto de O. Acá yo tengo el BG que multiplicado por la masa, a mí me da el Q. Porque Q es igual a la masa por V sub G. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, para llegar a calcular el RG, que es el vector posición, que sería este que está acá, así. No quiero que se haga más lío. Este sería el vector RG. Pero referido a mi sistema móvil, fíjense que este vector va a tener componentes, fíjense que sería esta. La componente sería, una sería esta y la otra sería esta. Es decir, sería una que es la OP' y la otra sería el radio. Ese sería el vector RG. Ahora, yo lo tengo que referir a mi sistema móvil. Entonces, ¿cómo me quedará aquí? Fíjense que A es la distancia que hay entre el eje y el punto O1. Es decir, es la misma distancia que hay de O a P'. Por lo tanto, acá sería, respecto de X, sería A por I'1. Y respecto de I2 no hay nada, no es cero porque está en el plano. Fíjense que el RG está en el plano Z, sí, sería Z y X del sistema móvil. Entonces, si yo tengo que calcular, este sería la componente de RG respecto de X, de este X. Entonces yo lo pongo A multiplicado por I1'. Ahora este otro, el vector, que sería la otra componente, que sería esta, que va hacia arriba, sería E más R, que sería el vector R, pero en el sentido de I3'. ¿Lo ven a eso, verdad? Sí, profe. Bien, 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 bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor RG para calcularlo. A nos dijo a nosotros que A vale 0,2, según I'. El radio a nosotros nos da de 0,1, según I'3. Entonces, ya tengo el R y el Q. Lo que tengo que hacer es el producto vectorial, o sea, lo tengo que reemplazar a ambos y reemplazarlo acá, es decir, RG vectorial Q, que sería el I1, el I2' y el I'3. El RG a nosotros nos dio, tengo componentes según I, y tengo componentes según 3. Respecto de I no tengo, entonces tengo en X y en Z. Y Q, dijimos que es este valor, que tengo componente en I2 nada más, es decir, que acá sería el 31,56 y acá sería 0 y 0. ¿Cuánto le daría eso? A ver, calcúlenlo. Fíjense, sería este por este menos 0,1 por 31,56 sería en I1'. Menos
Este sería 0 porque este por este que es 0 y este por este que es 0. Entonces pasamos al otro, que sería más 0,2 por 31,56. Y este sería según I'3, que sería Z. Por lo tanto, el producto RG vectorial Q, ¿cuánto nos da? A ver, démelo al cálculo. Sería 0,1 por 31,56. ¿31, cuánto, profe? 56. 0,1 por 31,56. 3,156. 6, 3,156. 3,156. Bien. Este sería según I'1. Más 0,2 por 31,56. 6,312. 6,32 según I'3. Bueno, fíjense, nosotros ya hemos calculado, con esto hemos calculado este término. Nos está faltando calcular el K sub G. Entonces yo voy a borrar todo y voy a dejar nada más que esta ecuación de abajo. Bien, ya hemos calculado esto. Ahora lo que nos está faltando calcular es el momento cinético baricéntrico. El momento cinético baricéntrico se calcula, como ustedes ya lo han visto, como el tensor de inercia multiplicado por la velocidad a la que está siendo sometido el cuerpo rígido. El tensor de inercia, ¿se acuerda qué es lo que era el tensor de inercia, no? Era una matriz que estaba compuesta por ¿qué? ¿Qué tenían los elementos? ¿Qué es lo que era ahí? No era el momento de inercia respecto Muy a... bien, el momento de inercia. Muy bien, es decir, acá nosotros tenemos el I sub X menos teníamos el producto, ¿se acuerda? El producto XY y el BXZ. O momento, ¿se acuerdan? El producto de inercia o momento centrífugo. Acá teníamos que era el menos IX, acá el I sub I, y acá sería el X y X, acá sería Y X y X y Z. Y acá por último teníamos el menos ZX menos el ZY y por último ese es el tensor de inercia. Estaba compuesto por es una matriz que está compuesta por momentos de inercia y sobre la diagonal y los productos de inercia que son los elementos que están fuera de la diagonal, superior e inferior a la diagonal, multiplicada por la velocidad angular, que sería en X, omega en Y y omega en Z. Ahora, analicémoslo. Analicémoslo. Nosotros habíamos dicho que, ¿cuál era la particularidad de que nosotros pongamos el sistema móvil que coincida con el baricentro? O mejor dicho, que el sistema móvil se mueva junto con el cuerpo. ¿Cuál era la particularidad? ¿Cuál era la ventaja que tenemos? La ventaja que nosotros tenemos al colocar el sistema móvil que se mueva junto con el cuerpo es que los
momento de inercia o el tensor de inercia permanece constante. Esa es la ventaja principal que se tiene. ¿Por qué? Porque si no, fíjense, recuerden que está multiplicado la masa por la distancia al cuadrado. Si esta distancia va variando, y bueno, va a ser variable, entonces va a ser difícil de llegar a calcularlo, pero si lo hacemos respecto a un sistema de referencia que se mueva junto con el cuerpo, y bueno, el momento o el tensor de inercia con respecto de esa terna móvil va a ser constante. Y la otra ventaja que se tenía, si nosotros lo colocábamos, ¿qué pasaba si nosotros colocábamos a la terna que coincidiera con el eje principal de inercia? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Que los ejes principales de inercia eran los ejes simétricos del cuerpo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan? Que los productos de inercia eran igual a cero. ¿Se acuerdan de la tablita que se les mostré? Que ya también ya la vamos a ver. La tablita, cuando nosotros queremos calcularla, si nosotros lo hacemos todo con respecto a un eje baricéntrico o a los ejes principales de inercia del cuerpo, los productos de inercia son iguales a cero. No así los momentos de inercia, que hay que calcularlo. ¿Se acuerda que yo se los mostré cuando les mostré en el caso de la barra, en el caso del círculo, en este caso del círculo, cuando tuvimos que calcularlo? Además, nosotros ya lo hemos calculado el tensor. A este tensor lo hemos calculado en el punto 2. Entonces, fíjense. Entonces, a ver si ustedes me dictan cómo quedó. ¿Se acuerdan cómo quedó el tensor de inercia para este caso? ¿En valores, profe? ¿O O en valores, o díganmelo así en forma genérica. ¿Qué pasa? ¿Cómo quedaría acá? Si yo tengo que poner acá el tensor de inercia, ¿qué tengo que poner? Acá, ¿qué valor tendría? Si no tiene el valor, díganmelo, porque iríamos más rápido todavía. 0,0125? Bien. ¿Y el otro sería? Este, 0, 0. ¿Y este? 0. 0. Y el del otro, 0. Este, 0, porque todos los productos de inercia son 0. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho coincidir al sistema móvil que coincida con los ejes principales de inercia del cuerpo. En cambio, acá hay otro producto de inercia que es el de acá, también es 0. El de acá, ¿cuánto nos dio el ISUI? 0,00628. Bien. Y el último, que es Igual el que Delhi. zeta, igual que, exacto, que sería 0,0125. No, igual que Li. Ah, que Li. Bien. Bien. Que sería 0,00628. Multiplicado por el omega. Ahora, fíjense. ¿Cuánto vale el omega X? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos acá dos omega? El omega 1 y el omega 2. A eso está sometido el cuerpo rígido. El omega X, ¿cuánto sería? Lo hemos calculado. El omega 2 es este. Es este. Va en aquel sentido porque está girando así y está en el mismo sentido que el I'1. Entonces, ¿cuánto nos dio eso? Fíjese, el sentido contrario, por lo tanto, es negativo. ¿Y cuánto nos dio el omega 1? A ver. Perdón, el omega 2. 125,6. 125,6. Bien. Ese sería respecto del eje X. Respecto del I, no hay ninguno. No hay ninguno porque tenemos omega 1 y omega 2. Respecto de este no hay nada, por lo tanto es 0. Y el respecto de Z, que sería en este, es el mismo que el omega 1. ¿Cuánto nos dio el omega 1?
62,83. Acá, 62,83. Ajá, 83. Bien. Entonces yo voy a calcular el momento cinético baricéntrico. ¿Cómo se calculaba esto? Es este por este más este por este más este por este. Es así, ¿no? Entonces, a mí me da a ver cuánto me dio el anterior, si me dio igual. 3,158, perfecto, y el otro 6,32. Bien, bien. A ver, entonces, ¿cuánto nos daría esto? Es este por este, más este por este, más este por este, es así, ¿no? Después este por este, más este por este, y este por este, más este por este, más este por este, más este por este. En definitiva me quedaría como, a ver, 0,0 125 por menos 125,6. Ese sería 1. El otro nos da 0. Y el tercero nos da de este por este, que sería 0,00628, multiplicado por 62,83. Y este sería según I'3. A ver, ¿cuánto les da eso? A mí me dice que esto me da, háganlo al producto, me da negativo menos 1,57. Según I'1, más este otro, que sería 62,83 por 0,0628. 3,94. 3,94 y prima 3. Entonces, ¿Profe le da 3,94 o 0,394? 3,94 me da. A ver, sería 62,83 por 0,00628. Ah, no, 0,39 sería. Está bien, 0, ahí está, 0,39. Bien, entonces ya hemos calculado, con esto hemos calculado el momento cinético respecto o baricéntrico, respecto del baricéntrico. Ahora lo que tengo que hacer es sumar estos dos elementos que he encontrado. ¿Para qué? Porque lo tengo que reemplazar. Este K sub G lo tengo que reemplazar acá, y este valor, que es el producto vectorial entre el vector posición y Q, lo reemplazo acá y lo sumo. ¿Cuánto les da? Que con eso calculamos el momento cinético del sistema respecto de O, que es lo que nos están pidiendo. A ver, me quedaría I1' sería 1,57 más 3,156. Me da de 4,72 negativo. Menos 4,72 I'1. Este más este. Y este más este me da de 0,394 más 6,32. 6,71. 6,71 y prima 3. Y este vendría a ser el resultado final.
Sí, señor, ese es el resultado final. Entonces, fíjense, el momento cinético, según lo que vieron ustedes, dependiendo de qué punto ustedes están pidiendo calcular, en este caso nos pidieron respecto de O, que es del sistema, el centro del sistema de referencia fijo. Y eso es igual al momento cinético baricéntrico más el producto del vector posición del centro de masa, ¿no es cierto?, multiplicado vectorialmente por la cantidad de movimiento. Eso les permite a ustedes calcular. ¿Y por qué es interesante calcular el momento de inercia? ¿Lo copiaron a esto? ¿Ya está? ¿Todo listo? ¿Esto así lo borro? Sí, profe, listo. Bien, Sí, yo lo voy profe. a mostrar. Bien. ¿Se acuerdan cuando el ingeniero le dijo a usted acerca de la bailarina? ¿Qué pasaba con la bailarina cuando cierra los brazos? ¿Por qué? Porque justamente eso tiene que ver con el momento cinético. El momento cinético, respecto de un punto cualquiera, fíjense, la bailarina supongamos que se queda quieto y está girando en un punto determinado. Y vamos a calcular el momento cinético respecto a ese punto. Por definición es igual al momento de inercia por el omega. Ahora, fíjense, ¿qué fuerzas están actuando en el momento que ella está girando? No hay ninguna fuerza exterior. Y ustedes llegaron a decir que el momento de las fuerzas exteriores, respecto a un punto cualquiera O, es igual a ¿qué? A la variación del momento cinético. Eso lo vieron en la teoría. Si no hay fuerzas exteriores, que estén actuando, la única fuerza es la fuerza peso. Pero como están calculando momentos respecto de justo de un punto donde está haciendo contacto, fíjense, el patín con el suelo, si ese es el punto O, el peso justo pasa por ahí, por lo tanto el momento es igual a cero. Si el momento, que es la única fuerza, es igual a cero, ¿qué es lo que me está diciendo esto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la variación del momento cinético respecto del tiempo sea igual a cero. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con el momento cinético? Que no hay momento cinético. O sea, que la velocidad se mantiene. ¿Cómo? No escuché bien. ¿Qué pasa con el momento cinético? Es constante. Es constante. Se mantiene constante. Entonces, en ese momento, la bailarina que está girando alrededor de un punto, ¿está bien? El momento cinético es constante. Si el momento cinético es constante, y ella, por ejemplo, está así y abre los brazos, cambia. ¿Qué es lo que cambia? Cuando ella abre los brazos de esta ecuación, ¿qué es lo que cambia? Cuando ella abre los brazos. El momento de inercia. El momento de inercia. Cuando ella abre los brazos, cambia el momento de inercia. Las distancias son mayores, como está elevado al cuadrado, entonces aumenta el momento de inercia. Si esto aumenta para que esto se mantenga constante, ¿qué debe suceder con la velocidad? Debe ser menor. Tiene que disminuir. Entonces, cuando la patinadora está girando y abre los brazos, se tiene que frenar. Empieza a girar con menos. Y si vuelve a cerrar los brazos, vuelve a aumentar. ¿Por qué? Porque el momento cinético se mantiene constante, que es lo que permite que esté girando la bailarina, y el momento de inercia es el que varía, y que de tal manera, para que se mantenga la igualdad, las velocidades tienen que ir variando para equilibrar. De manera que cuando ustedes le digan por qué pasa eso, ustedes ahora ya saben, el momento cinético permanece constante, y para que permanezca constante, cuando ella haga la variación, varía su tensor de inercia.
Cuando varía su tensor de inercia, tiene que compensarse para mantener constante el momento cinético, tiene que variar la velocidad. Por eso que es interesante, fíjense, eso es el concepto de momento cinético, por eso que es interesante conocerlo. Bueno, ahora vamos a ir al último práctico, que vamos a ver si es que lo terminamos ahora. Que yo se lo puse ahí en el campo, y está como el trabajo práctico número 8, como la cinemática en 3 dimensiones. Yo voy a tratar de dibujarlo. A ver. Bueno, voy a tratar de dibujarlo de alguna manera. En ese sentido, no soy muy buen dibujante. Pero lo importante es que se entienda. Ustedes acompáñense con el dibujo que yo les he hecho ahí. Ahí lo he hecho exagerado a uno y aquí lo he hecho exagerado al otro. No voy a escribir las distancias porque ustedes, para no dejar... Que no quiero entorpecer el dibujo con muchos textos. Este sería el A, este sería el B, este sería el punto C y este sería el punto D. Este sería el punto D. Entonces, a ver, lo vamos a leer y lo vamos a interpretar. Dice, 2 barras A y B de 100 milímetros, cada uno de 300 gramos. Fíjense que entonces esta barrita con esta otra barrita son 2 barritas que están soldadas al eje, que sería el eje CD. En esa disposición, están soldadas con esa disposición. Se soldan al eje CD, que está soportada mediante cojinetes C y D. O sea que estos acá serían 2 cojinetes, el C y el D. Si se aplica al eje un par M, un momento, ¿no? Sería M, de magnitud igual a 6 newton por metro, este M es igual a 6 newton por metro. Determine las componentes de las reacciones en C y D. Nos pide que calculemos las reacciones en C y D. Las reacciones en C y las reacciones en D. Dice, determine las componentes de las reacciones dinámicas en C y en D, en el instante en que el eje ha alcanzado una velocidad, fíjese, angular de omega igual a 2, omega igual a 1200 RPM. Ignore el momento de inercia del eje. Es decir, que acá este eje lo vamos a ignorar al momento de inercia. Entonces, fíjense, analicemos el problema. Nosotros tenemos un eje, están soldadas 2 varillas que tienen sus, nos dicen que M, la masa en A, es igual a la masa en B, y es igual a ¿cuánto? 300 gramos. Esta barrita, esta barra, pesan 300 gramos cada uno, tiene una longitud que está ahí en el dibujo de 100 milímetros cada una, y fíjense que desde el punto C al
a la barra donde está soldado son 150 milímetros. Después de este punto a este otro punto son otros 150 milímetros y de este punto hasta el punto D, que es donde termina el eje, serían los 300 milímetros. Nos están pidiendo calcular las reacciones en los cojinetes. Si tenemos un par acá, ¿está bien? Puede que haya una polea con un motor que lo está haciendo girar. Ese par es de 6 newton por metro. Nos están pidiendo calcular las reacciones en los extremos, es decir, en los cojinetes. ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver, ¿cómo lo encararían ustedes al problema? Fíjense que hay una ecuación que es la que vamos a usar, que la voy a escribir y la vamos a analizar. Que eso ustedes lo vieron en la teoría. Ustedes llegaron a ver esta ecuación. Esta ecuación es muy interesante. ¿Por qué? Porque a ustedes les permiten relacionar todo lo que son las fuerzas exteriores en el sistema con lo que sería la velocidad con que el cuerpo se está moviendo. Y fíjense, ¿qué es lo que era caso O1? Era el momento cinético. ¿Y a qué está relacionado en forma directa? Que lo vimos recién, lo de la mujer. ¿Está relacionado en forma directa a qué? Al polo seleccionado. Está bien, pero con respecto el momento de inercia, el momento cinético, ¿relacionado a qué está? Al momento de inercia. Cos 1 es igual a tensor de inercia y omega. Y esto, recuerden que el tensor de inercia está relacionado con ¿qué? Porque el momento de inercia, como el producto de inercia, usted le está diciendo qué es lo que les decía el momento de inercia, cómo está distribuida la masa con respecto a un eje. Si ustedes quieren calcular el momento de inercia con respecto al eje X, le está diciendo cómo está distribuida la masa con respecto a ese eje, con respecto al Y y con respecto al Z. Entonces, está relacionando lo que sería todo lo que es la distribución de la masa, o lo que sería la característica de lo que sería este sistema, con las fuerzas externas que están siendo sometidos a ese mismo cuerpo. Entonces, fíjense que es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es el momento de todas las fuerzas exteriores al sistema. Y ustedes llegaron a determinar que el momento de todas las fuerzas exteriores a mi sistema es igual a ¿qué? A la variación del momento cinético respecto del centro de reducción O1. Que eso es un punto al cual yo voy a calcular el momento cinético. ¿Está bien? Pero fíjense, le dice cómo varía el momento cinético respecto del tiempo, pero visto desde el sistema móvil. Más, tiene otro término todavía, más el producto vectorial entre la velocidad angular con la que está rotando mi sistema, multiplicado por el momento cinético de mi sistema con respecto a ese mismo polo o centro de reducción, más la velocidad V sub 1 multiplicado por Q. ¿Qué es lo que era V sub 1? Es la velocidad con que se estaría trasladando la terna móvil, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y Q es la cantidad de movimiento de mi sistema. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente, si a mí me están pidiendo calcular las fuerzas de reacción de mi sistema,
en este caso, las fuerzas de reacción en los cojinetes, yo puedo aplicar tranquilamente esta ecuación sabiendo que es un cuerpo, un mecanismo que está en revolución, o sea, que está girando con una velocidad omega, por lo tanto tiene un momento cinético que tenemos que calcularlo, y por lo tanto tiene una cantidad de movimiento que también tendríamos que calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a resolver esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es decirlo, bueno, yo sé que este sistema va a tener reacciones en los extremos, justamente en los cojinetes. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Me voy a dar un sistema de referencia. Me voy a dar un sistema de referencia que sea, este es X, digo, este va a ser X, este va a ser Y, y este va a ser Z. Y ahí tendríamos O1. ¿Cuál es la ventaja? Este es el sistema móvil. Y voy a colocar un sistema fijo que no lo voy a dibujar porque en ese momento, en ese instante, coinciden. Pero sabemos que como es fijo, se queda quieto. Lo que sí vamos a hacer es que el sistema móvil gire junto con el sistema. ¿Qué lográbamos con eso? De colocar que el sistema móvil se mueva junto con el cuerpo, o en este caso con el sistema. ¿Qué lográbamos con eso? Recién lo dije. ¿Qué pasaba con el momento, el tensor de inercia? Permanece constante. Permanece constante. Entonces, por eso que vamos a agarrar, vamos a poner acá el O1, que sería, que coincide con el O del sistema fijo. Entonces, fíjense, vamos a empezar a analizar esta ecuación. V sub O1, ¿qué es lo que es? La velocidad. La velocidad de traslación ¿de qué? Del sistema móvil, de O1, que es el centro de mi sistema móvil. ¿Se traslada? ¿Se mueve? No, con lo cual No sería se 0. mueve. Entonces, fíjense que esto, al ser 0, ya se nos elimina ese término de esa ecuación. Quedándonos, fíjense, se nos reduce nuestro problema a calcular el momento cinético respecto de O1, la velocidad. ¿La tenemos ese dato? Sí, la conocemos. A ver, calcúlenmelo, llévenmelo a ciclos por segundo. ¿Cuánto sería? Que sería 2pi por n sobre 60. Es decir, que sería 2 por pi por 1200 dividido en 60. ¿Cuánto les da? 125,66. 125,66. Bueno, fíjense, ciclos por segundo. Ya tenemos la velocidad omega con la que está rotando el sistema. Obviamente, estas barritas hacen que el sistema mío no sea homogéneo. Fíjense, si yo lo dejara suelto y estático, lo más probable es que se queden para abajo las barras A y B para encontrar la posición de equilibrio. Es decir, no está en forma uniformemente distribuida. Entonces, por eso es que tenemos que calcular el K sub I, donde está ahí relacionado con ello el tensor de inercia. Entonces, el omega, ¿cuánto vale el omega? Ya lo calculamos. El omega, y fíjense, si yo lo tengo que calcular, ponerlo en forma vectorial, sería según X. Quiere decir que le vamos a poner según Y. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, bien, vamos bien. Entonces, omega, este par motor está girando alrededor, o sea, está haciendo que todo el sistema gire alrededor del eje X. Les pregunto a ustedes, si yo tuviera que analizar las reacciones que vamos a tener acá, yo puedo suponer que hay reacciones. Yo voy a decir, bueno, que acá voy a tener una reacción y le voy a poner RD, reacción D. Esta RD
va a ser según I. Voy a poner acá otra, yo le doy la dirección RD según Z. Pregunto, ¿hay reacciones según X? No, No. porque No, hay no hay, porque desplazamiento. exactamente, porque este desbalanceo que va a producir va a estar en este sentido. Puede llegar a estar en este sentido, pero nunca que se vaya a ir para aquel lado, es decir, en la dirección de X, en ningún momento. Entonces, por eso es que nos piden calcular la reacción en C, en D, pero nada más que lo que vamos a determinar es según el eje Y y según el eje Z. Bien. Lo primero que vamos a calcular va a ser el momento de las fuerzas exteriores. Acá también yo me voy a dar, también hipotéticamente yo voy a agarrar y decir una RC, y este va a ser según I. Y este va a ser una RC según Z. Ya la vamos a calcular. Eso es lo que nos están pidiendo calcular, la reacción en cada uno de los cojinetes. Entonces, vamos al primero. Calculemos el primer término de la ecuación. Momento de las fuerzas exteriores. Vamos a calcular el momento de las fuerzas exteriores respecto de O1, que O1 está acá, que vendría a ser coincidente con C. Pero lo vamos a hacer respecto de X. Es decir, vamos a calcular el momento de la fuerza en las tres componentes, en X, Y y Z. Vamos al del X. ¿Qué les parece? ¿Qué momento existe en el eje X? El momento aplicado de 6 Nm. Muy bien. Y fíjense, está en la misma dirección de X, por lo tanto va a ser positivo. Entonces, este M es este M que nos dan como dato. Bien. ¿Hay otro momento? No hay otro momento. Vamos a calcular el otro momento de las fuerzas actuantes respecto de O1. ¿Cuál es la otra fuerza? Si yo quiero calcular el momento de las fuerzas exteriores de O1 respecto ahora en I, ¿cuál sería para ustedes? Obviamente, si yo estoy calculando momentos respecto de O1, este y este son cero, porque no tienen distancia. En cambio, yo quiero calcular el momento de la fuerza, en este caso, ¿cuál de las dos reacciones tiene componente en I? Fíjense, esta fuerza me está provocando un momento respecto de O1. Si yo lo quiero calcular, ¿en qué sentido estaría? La R de Z. En menos I. Muy bien. Sería menos, entonces, la reacción de D según Z, multiplicar, le voy a poner por L. El L es la longitud, que va desde aquí hasta acá. Es la longitud de del eje. Y respecto del eje Z, ¿cuál sería? RDI por L. Si yo multiplico esta distancia por esto, me provoca un momento respecto a Z. Y como va en el mismo sentido, sería positivo. Entonces me quedaría R de, sería I multiplicado por L. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Vamos profe. bien. Lo que hemos hecho es calcular las componentes de este momento de todas las fuerzas respecto de O. ¿Qué momentos están actuando sobre el sistema y respecto de uno? Y las fuerzas que me están generando momentos. En este caso tenemos un par momento que sí o sí está según X, pero las otras fuerzas, que es esta, fuerza por esta distancia, me está generando momentos respecto de O. Entonces lo que hemos encontrado ha sido los momentos de las fuerzas exteriores, cada uno de sus componentes. Bien, ahora lo que vamos a calcular va a ser esta otra parte.
Ya hemos calculado esto y lo vamos a dejar ahí. Vamos a calcular el momento. El omega ya lo tenemos, que nos dio esto. Ahora vamos a calcular el momento cinético. ¿Cómo se calcula el momento cinético? Y habíamos dicho que era igual a ¿qué? Al tensor de inercia multiplicado por la velocidad. El tensor de inercia estaba dada por, lo vamos a escribir, Ix, Pxi, Pxz. Acá sería menos P y X y su I, y acá sería menos P y Z. Y acá sería menos PZX, y acá sería menos PZI, y acá sería IZ. Ese es el tensor de inercia, que ya lo conocen ustedes, multiplicado por la velocidad, omega. Omega según X, omega según Y y omega según Z. Ahora, reemplacemos los valores. En la velocidad, ¿dónde tengo componentes? Según el eje X. Nada más, porque está girando en este sentido nada más que en X. De hecho, dijimos que omega, ya puesto como vector, porque ponemos la dirección, nos dio de 125 según Y, es decir, que sería, este es el versor de X, ¿no es cierto? El Y es el versor de X, entonces está en esa dirección, no hay otra. Por lo tanto, el omega Y y el omega Z es igual a 0. ¿Por qué? La única componente que tenemos es... Entonces, yo voy a calcular el caso O1 y va a ser, ¿cómo sería? Es este por el omega en X. Y este sería según Y. Después, ¿cómo sería? Es este por este más este por este más este por este. Es así, ¿no es cierto? Para llegar a determinar el de arriba. Después, para llegar a calcular el segundo yo tengo que era multiplicar este por este más este por este más este por este. Me quedaría como menos P XY por el omega X, según J. Y por último nos quedaría este por este, que sería menos el P XZ multiplicado por el omega X, según K. Entonces, fíjense, ¿por qué acá yo digo que no hice como en el caso del problema anterior que los productos de inercia eran igual a 0? ¿Se acuerdan por qué? Porque en el otro caso nosotros habíamos hecho coincidir el sistema de referencia móvil con los ejes principales de inercia. Acá no tenemos ejes principales de inercia de todo el sistema, por lo tanto lo vamos a tener que considerar. Es más, lo vamos a tener que calcular. Entonces fíjense que yo calculé acá el momento cinético lo he calculado, que sería esto. Yo calculé ya mi momento cinético. Ahora lo que voy a hacer es calcular cómo varía ese momento cinético, pero visto desde el sistema móvil. Nosotros eso es lo que vamos a hacer el análisis ahora. Entonces, yo lo que voy a hacer es derivar esta ecuación. Voy a derivar esta ecuación y lo voy a ir analizando. Fíjense. La derivada de KO1 respecto del tiempo, ¿qué es esto? Pero respecto del sistema que se mueve. Fíjense, esta ecuación, ¿qué les parece a ustedes? Respecto de O1, fíjense, relativo dijimos, lo estamos viendo del sistema que se mueve. ¿Qué pasaba con el momento de inercia respecto de un sistema que se mueve junto con el cuerpo?
Era constante. Eso lo habíamos dicho, porque había justo la distancia que hay del cuerpo o cada masita del cuerpo respecto del eje, en este caso X, van a permanecer constantes porque se mueven juntos. Entonces esto es una constante. Como lo estamos analizando respecto del IJK, que es la dirección del sistema móvil, tampoco varía. No va a variar, porque se está moviendo el sistema móvil respecto con el cuerpo. Pero ¿qué pasa con el omega? El omega es la velocidad angular con que se está moviendo el sistema móvil. Y el sistema móvil se está moviendo junto con el cuerpo. Y a mí en ningún momento me dice que, el problema me dice que está a 1200 RPM en forma constante. En ningún momento. Entonces yo lo voy a tener que calcular a eso. ¿Por qué? Porque no me dice. Entonces tengo que presumir a priori definir o dar la posibilidad de que exista una aceleración angular. Entonces, si yo tengo que derivar esta ecuación respecto del tiempo, esto permanece constante, esto permanece también constante, porque hemos dicho que el tensor de inercia permanece constante, tanto el momento de inercia como los productos de inercia permanecen constantes. Lo único que puede llegar a variar nada más que es la velocidad angular. Pero fíjense, la velocidad angular respecto de X. Por lo tanto, cuando yo haga la derivada de esto, a mí me queda de la siguiente manera. Me va a quedar como IX constante. Ahora, el omega X, como va a ser variable, lo tengo que derivar respecto del tiempo. ¿Y cuánto me da la derivada de omega X respecto del tiempo? ¿Qué es lo que me da? La derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Aceleración angular. La aceleración angular. Entonces yo le voy a poner alfa. Y dijimos que va a seguir en la misma dirección. Menos la derivada de esto. Esto es constante, dijimos. Esto es constante. También me queda, entonces me quedaría como P XY multiplicada por alfa, porque es la derivada de esta respecto al tiempo. En otras palabras, lo único que varía es el omega. Por el alfa multiplicado por... Eso sería la derivada de K1 en el tiempo. ¿Está bien? Lo que hemos hecho ha sido calcular el momento de inercia para este sistema. Perdón, el momento cinético para este sistema. Aplicando la ecuación que nos dice que es igual al tensor de inercia multiplicado por su velocidad. Y hemos calculado teniéndolo en forma genérica. Después lo que hemos hecho ha sido derivar para calcular cómo varía, de esta ecuación, cómo varía el momento cinético en el tiempo, pero visto desde el sistema móvil. Llegamos a esta conclusión. Ahora, fíjense, ya con esto, yo calculé esta parte. Con esto yo calculé esta parte. Me está faltando hacer el producto de esto. Vamos a hacerlo el producto. Es decir, yo lo que tengo que hacer, lo voy a hacer acá. El producto sería omega vectorial K1. Y yo voy a poner I, J y K. El omega tenemos acá nada más, en las otras son 0. Ahora, el momento cinético dijimos que era este. Acá sería así por el omega X. Este sería menos PXY por el omega X. Y por último, menos el PXZ por el omega X. Si yo tengo que calcular esto, fíjense, según el eje Y, 0. Según el eje Y, o sea que sería, lo voy a calcular acá, lo voy a poner en rojo para que ya nos quede como definitivo. Acá lo escribí. El omega vectorial K1. Va a ser igual, fíjense. Para calcular según Y, esto sería este por este menos este por este, 0. No tendríamos componente en Y. 0. Vamos a calcular en J, sería menos
este por este menos este por este. Pero fíjense, yo tengo signo negativo, entonces sería negativo con este negativo se me transforma en positivo. Sería menos el PXZ multiplicado por el omega X al cuadrado. Y por último tenemos el según K, que sería este por este menos este por este. Entonces me quedaría menos PXI por el omega X al cuadrado, que sería esto. Porque omega con omega, omega cuadrado. Entonces, este sería según J y esto sería según K. Según K. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar todos los valores acá. Fíjense, voy a poner, de este yo he puesto las componentes en X, Y y Z. Ahora de esta voy a poner las componentes de X, Y y Z, de este voy a poner las componentes X y Z. ¿Para qué? Para encontrar un sistema de ecuaciones que me ayude a resolver el problema. Fíjense, yo voy a poner acá. Ya tengo en X, nos dijeron que era esto. Ahora voy a poner, respecto de esto, ¿cuál sería la componente en X? Me vengo acá donde tengo, la componente en X sería esta. Sería el IX por alfa. Y de esta, la componente en X, que es esta, es 0. Por lo tanto, lo voy a dejar así, o si quieren le ponemos sigma 0. Vamos a colocar la componente en X del momento, ya está, ya la calculé. Ahora, de este vamos a poner la componente en Y, perdón, en Y. Venimos acá, ¿cuál es la componente en Y? Es esta, sería menos el PXY por alfa. Y la componente en Y del producto vectorial es esta, que sería más PXZ por omega cuadrado. Y por último vamos a colocar la última componente, que sería, de esta en Z sería menos PXZ por alfa. Y de esta ecuación, que sería esta última, nos quedó esta. Menos PXY por alfa. Perdón, no, acá no. Es este. X por omega cuadrado. Ahora voy a borrar todo porque, fíjense, lo que hice es muy sencillo. Llegué a encontrar un sistema de 3 ecuaciones que me pueden llegar a resultar para llegar a determinar las incógnitas. Fíjense que, obviamente, que esto, a nosotros la ecuación que nos interesa es esta. El momento de la componente, del momento de la fuerza exterior de la componente en X es igual a esto. Voy a borrar esto para que ya quede más limpia la ecuación, el sistema de ecuación. En X, en Y y en Z. Y lo único que hice fue poner de cada una de las componentes que yo he calculado, he ido colocándolas. Pregunta. Al momento de inercia, respecto de X, ¿lo conozco? Del sistema, ¿no? ¿Lo conozco? ¿No? ¿Pero podemos calcularla? Sí que la podemos calcular.
Esto sí lo podemos calcular. A este momento yo lo tengo, sí, que es el 6 newton. Por lo tanto, yo de acá puedo calcular el alfa. Y como es el mismo alfa, yo acá tengo alfa y ya tengo alfa. Es decir, que yo ya puedo determinar el alfa y me está quedando nada más que calcular. El L lo tengo, la velocidad angular lo tengo, porque es la que tengo acá. Me está quedando calcular, fíjense, nada más que los momentos de inercia y los productos de inercia. Yo calculando el momento de inercia y los productos de inercia, fíjense que son lo mismo, ¿no? Yo calculando el momento de inercia y el producto de inercia, yo los reemplazo acá y calculo las reacciones. Fíjense qué sencillo que es, ¿no? ¿Cómo hemos partido para llegar a estas tres ecuaciones? Es nada más que saber aplicar estas ecuaciones, nada más. Y saber qué significa cada elemento o cada término que compone esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el momento de inercia. Calculemos el momento de inercia respecto de X. ¿Qué les parece a ustedes? Calcular el momento de inercia respecto de X de un sistema así es llegar a calcular, primero, se calcula como el momento de inercia baricéntrico directamente es el momento de los ejes respecto del eje baricéntrico. Fíjense. Lo podemos ver aplicando Steiner o directamente aplicándolo. Fíjense. Les voy a mostrar la tabla que les mostré los otros días. ¿Se acuerdan la tablita que les mostré el otro día? Ahí no sé si alcanzan a verlo. Esa es la barra o la varilla, que es la misma que tenemos ahí. Fíjense, acá tenemos un sistema de referencia. Este sistema de referencia que está dado por X', Y' y Z', y está el otro que está dado por el X, que pasa por el baricentro. Ahí ya están dados ya los valores. ¿Lo alcanzan a ver, chicos? No muy claro, profe, pero sí, la varilla con todo el eje. Ahí, fíjense. Quiere decir que el momento de inercia baricéntrico siempre tiene un valor. Ahora, si yo lo tengo que calcular respecto de un eje de esto, respecto a un eje que pasa por la base de esto, me dice que es el I' sería en este caso, el I' sería este. ¿Alcanzan a verlo? Ese sería el I', que es un tercio de la masa por L al cuadrado. Directamente. Ahora, fíjense los productos de inercia. Son todos igual a cero. Entonces, en este caso, lo que nos... Profe, una preguntita. Sí. Después podría sacar una foto y mandarlo al grupo porque la verdad se veía la idea general, pero no se llegaban a distinguir los números. Ahí está, muy buena idea. Ya le saco la foto, así lo ven. Ya le saco la foto. ¿Cómo se llama el grupo? Mecánica y mecanismo, creo que se llama. Mecánica y mecanismos 2, creo que se llama, ¿no? A ver. Sí. Ahí se lo envié. Díganme si les llega. Listo, profe, ahí llegó. Bien, bien. Entonces, ahí está, podemos hablar. Fíjense,
con respecto de un eje, si yo tengo la varilla, así, y me piden calcular el momento de inercia de esa varilla respecto de este eje, ya me da la ecuación. Me dice que es igual, que es lo mismo que calcularla con respecto al I' o al X'. Fíjense que le da igual. Es 1/3 de m por L cuadrado. Además, ya lo voy a escribir, que es 1/3 de m por L cuadrado, donde L es la longitud de la varilla. ¿Está bien? Ahora, lo voy a dibujar acá. Entonces, este sería el X, este sería el Y y este sería el Z. Acá estaría el O1. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia de esta varilla con respecto al eje X, que es lo que me están pidiendo acá, yo lo tengo por fórmula. Me dicen que es igual a 1/3 de la masa por la longitud elevada al cuadrado. Ya está. Ahora fíjese, pero este sería por este. Ahora le tengo que sumar a este el momento de inercia de este otro. Porque a mí me dijeron que el momento de inercia del eje yo no que lo despreciara. Entonces a mí me queda nada más que este y de este. Lo único que está participando en el cálculo de momento de inercia. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Para tener en cuenta la masa 2 lo tengo que multiplicar por 2. Y con eso voy a calcular el momento de inercia de las dos barritas respecto, de las dos barras, sí, o varillas respecto al eje X. Con esa fórmula. Vamos a calcular ahora el PXY. El PXY, ¿qué es lo que era? Era el producto de inercia. Y ese se calcula como el producto de inercia varicéntrico más la sumatoria de la masa multiplicada de la masa por la longitud al cuadrado. Perdón. Este es XY, es con respecto al plano XY. Entonces era más X raya y raya. ¿Qué es lo que era el X raya y el Y raya? Son las coordenadas de cada centro de masa respecto de del sistema. Ya lo vamos a calcular a eso. Y con respecto al XZ, sería igual a que al XZ varicéntrico más la sumatoria de la masa, en este caso X raya, Z raya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, de una forma, desde mi punto de vista, no una forma práctica, ustedes tienen acá, este sería el baricentro de esta varilla, este sería el baricentro. Y de esta otra varilla sería este el baricentro. Este le vamos a llamar G1 y este le vamos a llamar G2. Entonces, ¿cuánto vale el producto de inercia de un sistema que pasa por el baricentro? ¿Cuánto vale? A ver. De G1. ¿Cuánto vale el producto de inercia que pasa por el baricentro de esta barra? Fíjense. 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. No, fíjense, el producto de inercia. Fíjense en lo que le he pasado recién. Fíjense en lo que le he pasado a la foto recién, que sería el I, vendría a ser el PXY, ahí en la foto sería el IXY. ¿Cuánto vale el producto de inercia que pasa por el baricentro? Que es cuando decimos que coincide con el eje principal de inercia. ¿Cuánto vale? 0. 0. Entonces, si yo pusiera un sistema de referencia acá y el otro acá, sabemos que el producto de inercia de baricéntrico es igual a 0, más la sumatoria de estos dos.
de la masa multiplicada por las X raya y raya, en este caso. Entonces, esto sería 0, al igual que este. Los productos de inercia de un sistema que pasa por el baricentro es 0, más la sumatoria de los X raya y raya. ¿Qué es lo que sería X raya y raya? Yo les diría que lo hagan de esta manera, una forma práctica desde mi punto de vista, ¿no? Ustedes agárrense lo siguiente. Dicen, para la masa 1, yo voy a tener un X raya, un Y raya y un Z raya. Y para la masa 2, yo voy a tener un X raya, un Y raya y un Z raya, que son las coordenadas del centro de masa respecto de mi sistema. Fíjense, ¿qué coordenadas tendría el G1 respecto de este sistema? Según el eje X, ¿cuánto valdría? Las coordenadas de G1, que serían de la masa 1. Esta sería la masa 1. Y esta es la masa 2. 150. Bien. En este sería 150, lo vamos a llevar a metro, que sería 0,15, ¿verdad? El I, ¿cuánto vale? 0,5. No, del I. 0. 0. No tiene componentes en I, porque está en el plano XZ. 0. ¿Y respecto de Z? Ahí sí sería, claro, sería el 0,1 dividido en 2, ¿está bien? 0,1 dividido en 2. Que es la longitud, eso es lo que nos habían dicho que vale, es la longitud de la varilla, ¿no? 0,1, sí. 0,1 dividido en 2, que es la distancia que hay de aquí hasta acá, según Z. Para la masa 2, ¿cuánto vale el X? 0,3. Bien. Para la masa 2, ¿cuánto vale el I? 0,05. Claro, 0,1 dividido en 2. Que sería esta distancia. Y respecto del eje Z, ¿cuánto valdría? 0. 0. Entonces, a ver si no quiero hacer mucho lío. Entonces, esto nos dio 0. Ahora vamos a hacer la masa 1, que directamente lo vamos a poner en valores. La masa 1, ¿cuánto vale? 300, no dije, pero llevado a kilogramos sería 0,3. 0,3 kilos. Multiplicado por el X raya de la masa 1 por 0,15. Multiplicado por el Y raya, que ¿cuánto vale? 0. Más, ahora vamos a calcular el de este. Sería la masa, sería 0,3. Multiplicado por el X raya del 2, que sería 0,3. Y multiplicado por el I, que vale 0. ¿Está bien? No, perdón. 0,1 dividido en 2. Ahí está. X raya de la masa 1, puse el X raya que es 0,5, y el I que vale 0. Y de la masa 2, es la distancia que dijimos que era X raya 0,3, la masa multiplicada por el X raya que es 0,3, y por el I que vale 0,1 dividido en 2. Lo mismo hacemos con este, la masa sería 0,3, el X raya vale, para la masa 1 es igual, 0,15, pero el Z, ¿cuánto vale? Perdón, 0,1 dividido en 2. Más, vamos ahora a la masa 2, 0,3 por el X raya, que es 0,3, por el Z raya, que vale 0.
En definitiva, esto se me anula y este se me anula. ¿Cuánto les da? A ver. Cero coma cero cero cuarenta y cinco. Este le da 0,0045. O lo que es lo mismo, lo vamos a poner de esta manera. 4,5 por 10 a la menos 3. ¿Y este otro? A ver, El mismo valor. ¿cuánto le da el otro? No, el otro debería darle distinto. Si no, algo podemos pifiar. El otro tiene que darle... Ah, perdón, acá. Acá hay algo que no hemos calculado. Perdón, acá hemos calculado el momento de inercia. No, también lo calculamos de los dos. Nos tiene que dar 2,25 por 10 a la menos 3. Es decir, que sería 2,25 por 10 a la menos 3. Hay algo que le hemos pifiado. (0,3 por 0,15 por 0,1 igual dividido en 2. Ahí está, 2,25 por 10 a la menos 3. Es 0,3 por 0,15 por 0,1 dividido en 2. Esto es igual a 2,25 por 10 a la menos 3. Porque este se nos hizo 0, entonces nos quedó 0,3 por 0,15 por 0,1 dividido en 2. Y en el otro es 0,3 por 0,3 por 0,1 dividido en 2. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Ya con esto hemos calculado el momento de inercia de esta ecuación, hemos calculado el momento de inercia respecto de X. Hemos calculado el alfa. El alfa lo tenemos calculado, fíjense, ¿por qué? Porque yo de acá puedo decir, vamos a poner así, de acá puedo decir que alfa es igual a ¿qué? A m dividido en el momento de inercia en X. ¿Cuánto le da eso? Que sería m, que son los, lo voy a poner en otro color para que no se haga lío, serían los 6, dividido en el i que nos dio de... Ah, esto no lo hemos calculado, chicos. ¿Cuánto nos da esto? Que sería 2/3 de la masa, que sería 0,3, por la longitud, que es 0,1 elevado al cuadrado. Sería 0,1 elevado al cuadrado por 0,3 por 2 igual dividido en 3. 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3, exacto. Esto me da 2 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Bien. Recuerden que esto siempre está expresado en kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Los productos de inercia también. Voy a borrar esto porque esto ya no nos sirve. Entonces, dividan 6 en 2
por 10 a la menos 3. 3000. Entonces a mí me dice que 3000 vale, esto sería ciclos por segundo cuadrados, es el alfa. Ya con este hemos calculado el alfa. Entonces ya tenemos el alfa, ya hemos calculado el momento de inercia, ya hemos calculado acá los productos de inercia, que son estos dos. El omega ya lo tenemos, lo que nos queda es despejar de cada una de las ecuaciones el valor de las reacciones, que es lo que nos están pidiendo. ¿Qué sería? R de Z va a ser igual a ¿qué? Si yo te lo paso para el otro lado, me pasaría como PXY por alfa más PZX por omega cuadrado dividido en L. Perdón, acá es negativo porque no es negativo, este lo paso para el otro lado, me quedaría este positivo y este negativo. Y de acá sacaríamos el R de I, despejándolo de acá. Este sería en forma directa, me quedaría como PXZ por alfa menos PXY por omega cuadrado dividido en L. L es la longitud del eje. Si ustedes hacen el cálculo, les tiene que dar el siguiente valor. Según Z, menos 36,8 newton. Menos 36,8 newton. Ese sería el R de Z. Y el R de I, les da menos 129,8 newton. Que sería la otra reacción. El signo negativo, ¿qué me está diciendo? Que yo el sentido que le di es el inverso, nada más. Pero esos son los valores que a mí me interesa conocer. Esas son las reacciones dinámicas que va a tener en este punto ese cojinete. Las reacciones que va a tener el cojinete. Es decir, los esfuerzos a los que va a estar sometido ese cojinete. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué deberían hacer ustedes para calcular la RCI y la RCZ? ¿Qué deberían hacer para calcular la RCI y la RCZ? ¿Qué les parece? Eso estoy seguro que lo han visto ustedes en estabilidad. A ver, sáquenlo. Tienen que sacarlo ustedes. Sáquenlo de acá. ¿Cómo lo sacamos acá? ¿Cómo hicieron acá para que les aparezca el RD y el RDZ y el RDI? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicimos? Usamos el polo en C y en base a ahí calculábamos los momentos.
Bien. Ahora lo ¿Qué que les hacemos parece para para calcular esto? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? usar el polo en D y de ahí calcular los momentos. Exactamente. Entonces ustedes en el práctico, háganlo para que lo corroboren. Estos son los valores que les tienen que dar. ¿Está bien? Pero sepan que para llegar a calcular las reacciones en el cojinete, que sería donde está C, el punto C, lo que tenemos que hacer es tomar momento con respecto al punto D, de esa reacción. Y hacer todo el mismo cálculo otra vez de nuevo y deberían ustedes encontrar estas. Entonces, para redondear, fíjense que la importancia que tiene este sistema. Esta es una ecuación genérica para un sistema mecánico que se está moviendo con una cierta velocidad angular. En este caso coincidía en X, pero podría haber estado en X, Y, Z. Les permite a ustedes calcular las reacciones en este caso. ¿Por qué? Porque gracias a que esta ecuación está relacionando las fuerzas exteriores con lo que sería el momento cinético del cuerpo. Eso es lo fundamental. Esto es una ecuación genérica y va a depender de dónde coloquen ustedes el sistema de referencia móvil para llegar a ser más sencillos los cálculos. De eso va a depender nada más. ¿Por qué? Porque dijimos, en un sistema donde supóngase que nosotros tengamos un cuerpo regular que esté girando, regular significa que puede ser, por ejemplo, un cubo, una esfera, que esté girando, nosotros recuerden esto, el colocar un sistema móvil que se mueva junto con el cuerpo, lo que estamos consiguiendo primero es que el tensor de inercia sea constante. Y segundo, si nosotros hacemos que la terna del sistema móvil coincida con los ejes principales de inercia, se reduce más el tensor de inercia. ¿Por qué? Porque los productos de inercia son igual a cero cuando tenemos un sistema de referencia cuyo centro está en el baricentro del cuerpo regular. Eso es así. Entonces, de esa manera, los productos de inercia se hacen cero, quedándonos nada más que los momentos de inercia, los momentos de inercia comunes, que es lo que ustedes ya han trabajado, que es lo que hemos visto ahora, que sería el I sub I, el I sub X, el I sub X, el I sub Y y el I sub Z, los momentos de inercia. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No por mi parte, profe. De todas formas, ustedes si quieren indagar más, esto no hay ningún problema. Cuando ustedes quieren lo hacemos una consulta. Hay algunos que ya se han comunicado conmigo haciendo consultas, no hay ningún problema. Cualquier duda que tengan me la hacen. No hay drama en ese sentido. Bueno, a ver, vamos a tomar la asistencia que nos quedó pendiente. A ver, hay poquito, al fin han habido 6. Bueno, después van a tener que pasárselo o bueno, a través del video van a poder llegar a realizar el trabajo práctico. Ahora voy a dejar de grabar porque ya